Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio, ya no escuchan mi voz, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio, ya no escuchan mi voz, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. He visto valles, mi vida lo más bajo tocó. Sentí dolor en el pecho que no me soltó. He temblado tanto que hasta mi alma lo sintió. Me he destruido más de lo que piensas, pero aquí estoy, sigo de pie. Confía en mí cuando te digo, si te rompes cada pedazo que al suelo cayó, Él lo recogió. Y entonces serás más fuerte que la vez anterior, porque restauró todo lo que se rompió. Nada es en vano, siempre hay un plan. En ti hay un propósito que quizás no lo entenderás. Él nunca ha estado tan cerca, en Él te puedes aferrar. Te llevará más profundo, Él te hará cantar. Porque aquí estoy, sigo de pie. Confía en mí cuando te digo, si te rompes cada pedazo que al suelo cayó, Él lo recogió. Y entonces serás más fuerte que la vez anterior, porque restauró todo lo que se rompió. Si aún estoy aquí de pie, puedes creer cuando te digo que Él sí es más que capaz de restaurar lo que está destruido. Si te rompes cada pedazo que al suelo cayó, Él lo recogió. Y
más fuerte que la vez anterior, porque restauró todo lo que se rompió. Hola a todos, bienvenidos a este 2022. Arrancamos nueva temporada del programa Camina y Ven, y lo hacemos acompañados de un amigo, un hermano, una persona a la que respetamos y amamos en el amor del Señor, nuestro amigo y hermano Alex Riascos. Alex, feliz año, buenas tardes, ¿cómo estás? Feliz año, Jonathan, a ti, a todos los que nos ven y escuchan en este momento. Muy bien, gracias a Dios. Con mucha expectativa, como siempre, por lo que el Señor va a traer este 22 para nosotros. Entonces, vamos a ver cómo nos va y qué mejor forma de iniciar el año que teniendo la bendición de Dios de poder estar aquí contigo y con toda la familia que nos ve, ¿no? Amén. Iniciamos, como decíamos, nuevo año, nueva temporada del programa Camina y Ven, de nuestro magazine dominical. Y lo hacemos un poquito vinculado con esos deseos, ¿no? Cuando arrancamos nuevo año, plantéate o piensa los nuevos deseos que quieres para este nuevo año. Y muchas personas lo que piden, ¿no? O lo que piensan es dinero, que tenga, que me pueda ir de vacaciones, que pueda. Hay otras personas que no, que dicen, Señor, que tenga al menos para suplir mis gastos. Otros que dicen, a ver si este año me toca la lotería, ¿no? Que también hay muchos que opinan así. Entonces creo que es importante tocar un tema como es el dinero y las finanzas, ¿no? Cómo un cristiano debería de afrontar las finanzas de su hogar, ¿vale? Pero esto no es aplicable solamente a cristianos, sino yo creo que cualquier persona le puede servir esta enseñanza que vamos a dar hoy, estos tips, por llamarlo así, y lo que no se debe tampoco de hacer, ¿no? Que está siempre por muchos dichos, por muchas costumbres, por muchas cosas seculares que mucha gente se deja guiar, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a tener algo claro, ¿vale? Cuando hablamos de economía, de la economía, de las finanzas, cuando hablamos del dinero, hay un dicho o hay una opinión general, Alex, que tiene mucha gente, que es: lo que tengo es mío porque yo me lo he ganado, o lo que tengo es mío porque me lo llevo trabajando desde pequeño, o es que a mí yo no tengo que agradecerle a nadie nada porque lo que tengo me lo he ganado yo con el sudor de mi frente sin necesidad de nada, ¿no? O sea, dichos como esto, no sé si se escuchan también por allí. Bastante. Y otro más que he escuchado muchas veces y me parece muy fuerte, no sé si lo escuchan por allá, pero dice que Dios repartió mal las riquezas. No sé si lo has escuchado. Sí. La gente dice, no, es más, en algún momento, hablando con mi mamá cuando estaba muy pequeño, me acuerdo de eso, que ella decía que había una canción que un señor había compuesto y cantado en tema del dinero, que el Señor se había muerto, que decía que Dios, tú qué tanto sabes de aritmética que repartiste mal el dinero, algo así, una canción súper vieja. Y claro, pues me llegó tanto eso que mi mamá me dijo, que estoy seguro que tendría por ahí 10, 11 años. Y todavía me acuerdo de eso, no me acuerdo de la letra de la canción ni del ritmo, pero me acuerdo de eso que mamá me decía, y ese es el pensamiento de muchas personas, ¿no? Dirán, no, pero Dios, ¿por qué es tan desigual? Si Dios tiene el control de todo, o sí, básicamente lo que tú dices, ¿no? El que dice, es que gracias a mí, y la palabra de Dios nos muestra varios ejemplos de personas que dieron todo lo que he construido. Exactamente. Sí, entonces, pero fíjate que es lo que tú dices, ¿no? Y existen todavía esos patriarcados, ¿no? Que es decir, la economía general del hogar es solamente llevada por el hombre, y es el que dice, yo soy el dueño de todo, yo soy el que ha hecho este imperio, el que ha trabajado esto, y yo soy el que lo tiene que dirigir, y yo soy el que dice dónde va cada partida presupuestaria, por llamarlo así, ¿no? Cada gasto al mes. Pero fíjate que para entrar un poquito en tema,
vamos a enseñar y vamos a ver, como siempre, no es una opinión de hombre, como siempre es lo que la palabra nos dice, y es que permíteme que te tumbe la idea, porque es que resulta que tú no eres el dueño de lo que tienes, porque el dueño de lo que tú tienes es Dios. Es así como dice las películas, ¡tachán! Sorpresa, ¿no? No, por mucho que tú hayas trabajado desde los 14 años, no eres dueño ni de un mísero céntimo que tienes en el bolsillo en este momento. La palabra nos lo dice antes de empezar a tratar este tema con Alex. Mirad, en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16, te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que sea más entendible. Dice, porque por medio de él, por medio de Jesús, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Pero fijaros que aquí viene la clave para poder entender quién es el dueño. Dice, todo fue creado por medio de él y para él. Así es. Entonces, es una gran palabra, ¿no? Claro, o sea, todo fue creado por medio de quién, del Verbo, de Jesús, ¿no? Pero ¿para quién? No fue para ti, no fue para mí, no fue para el presidente del gobierno, no fue para el papado de Roma, no fue para los líderes mundiales, sino fue creado para Jesús, para Dios, ¿vale? Con esto empezamos a ver que todo está plasmado y todo está sobre la roca verdadera que es Cristo, ¿no? La providencia divina es por medio de Jesús y a través de él. Es como él gobierna el universo tal y como le place. Entonces, Alex, ante severa afirmación, ¿qué tiene el ser humano que decir? Sí, yo creo que es parte de... Yo, más que decir, yo creo que es conocer, ¿no? Porque yo creo que uno, si no está en contacto con la palabra de Dios y en sintonía con lo que Él ha definido, le da espacio a pensar muchas cosas que no son, ¿ya? Pero cuando uno escucha, lee, le comentan y piensa un poco en lo que acabas de leer, de cómo la palabra de Dios es enfática en decirlo, y no solo en ese versículo, hay muchos otros más. A mí me gusta el salmo que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿sí? Mostrando que es toda su creación, la que nos dice lo que nos dice la palabra, que le pertenece a Dios. Entonces, al tener uno esa conciencia, lo ayuda a ubicarse o a mirar las cosas de una perspectiva diferente, yo creo. Claramente, cuando nosotros pensamos o decimos o recordamos que en el mundo se ven cosas y costumbres como las que acabamos de decir, nos deja ver también que las personas reconocen que ese creador, Dios, tiene el control de todo. Ahora, como siempre lo hemos dicho, lo hemos expresado, y es una cosa es conocerlo, otra cosa es conocer que existe, pues, y otra cosa es obedecerlo. Entonces, ahí en ese orden de ideas es como nosotros podemos llegar al punto de entender el por qué seguir los principios de Dios nos van a hacer ser prósperos en todo el sentido de la palabra, no solo el sentido material, sino en el sentido espiritual, porque también de nada sirve que tengamos muchas riquezas cuando en nuestra alma hay una pobreza devastable, ¿no? Sí. Fijémonos que Alex, que nos pueden estar diciendo, pues las personas que nos están viendo nos pueden decir, vale, pero es que el versículo que tú estás diciendo dice que por medio de él fueron creados los tronos, los reinos, los gobernantes, autoridades visibles e invisibles. Entonces la gente puede llegar a pensar, vale, pero es que tú te estás refiriendo a algo meramente espiritual. O sea, es lo que ese versículo está diciendo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo mi casa, puede decir alguien, tengo mi casa a mi nombre y yo soy el que decido sobre ella, o tengo mi coche a mi nombre y ese es el que decido de ella. Vale, perfecto, pero déjame hacerte una pregunta. ¿El día que tú partas de este mundo te van a echar el coche o te van a echar el piso en la caja? Porque es decir, si yo por ejemplo digo, mira, estas gafas son mías,
con lo cual yo me las llevo y las transporto y son mías, ¿vale? Y las va a tener quien yo quiera. Pero va a llegar un momento en el que tu poder, tu autoridad sobre esa cosa material acaba, finaliza. Entonces no es tuyo. Sí, totalmente de acuerdo. Adicional, y si hilamos más delgadito, el recurso con el que compraste las gafas, el carro, lo que sea que tengas, ¿de dónde sale? Sí. Exactamente. Cuando Dios es el que nos da, la palabra nos dice que Él es el que provee, nos da para todo, ¿cierto? Entonces, finalmente todo empieza y termina en el mismo punto, en el lado de vida que es Dios, ¿no? Entonces, eso es. Ahorita que estabas hablando de eso, me acordé de otra cosa bastante interesante que depende mucho, ¿no? Teniendo nosotros la claridad de que todo lo que tenemos nosotros es de Dios. Otra cosa que es una bendición y que la gente malinterpreta mucho es el tema del trabajo, porque bueno, para comprar, para tener ese poder adquisitivo necesitas trabajar. Y me acordaba también de esa otra canción que decía, ¿cómo es que el trabajo lo hizo Dios como castigo? ¿No? No me acuerdo cuál, no sé si la conoces. Sí, sé cuál es. Vamos a hablar ahora de eso también. Esa es otra historia. Hay muchos mitos, hay muchas... Exacto. ¿Y en qué momento y qué hice yo para merecer este trabajo? Vamos a hablar un poquito más adelante del trabajo, pero fijémonos lo que estábamos hablando, ¿no? Decíamos que Dios es el dueño de todo, pero Dios también es el dueño del dinero, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Puedes decir, vale, tú estabas hablando de una cuestión meramente espiritual, pero no, la palabra nos habla que Dios es el dueño del dinero. Recordemos, para aquel que nos está viendo ahora, que el dinero como hoy en día lo conocemos, ese papel físico de colores o la tarjeta de crédito, hoy en día ya PayPal, Bizum, o sea, 40.000 modos de pago, no fueron creados desde el inicio. O sea, cuando fue creado el mundo, cuando Dios crea a Eva y Adán no iban con Visa, con Mastercard, ni con billetes de 500 euros en los bolsillos. Es decir, ahí ya entraríamos a estudiar un poquito la historia, ¿no? Y de dónde viene, cuáles eran los materiales preciosos, preciados, como hoy, que es el oro, la plata, ¿no? El diamante, bueno, X. ¿A qué voy con esto? La Biblia nos enseña que Dios es el dueño también del dinero, como hoy lo conocemos, o en su lugar de la materia prima, ¿no? Fijaros lo que nos dice Ageo. Ageo, capítulo 2, versículo 8, nos dice, la plata es mía. Y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿No? Aquí cuando dice la plata se está refiriendo al material, pero lo podemos llevar y trasladar a muchos países de Latinoamérica, ¿cierto, Alex? Donde se le llama así al dinero, ¿no? La plata, ¿cierto? Plata, así es, correcto. Entonces, si nos vamos al argot latinoamericano, dice, el dinero es mío, dice Jehová también, ¿no? También, sí. Total. Es muy interesante porque a veces también las personas tenemos, y al menos en Sudamérica, en Latinoamérica, podría casi que decir, pero bueno, en Sudamérica, tenemos un concepto de que es que Dios no nos habla de plata, ¿cierto? Cuando pensamos en dinero, a veces, y queremos espiritualizar la cosa, uno dice, no, pues es que ese tema del dinero, eso es algo mundano, eso es algo que no tiene nada que ver con Dios. Pero mire que la palabra de Dios nos dice, las estadísticas más bien dicen que en la palabra de Dios más o menos hay como 2.350 versículos que tienen que ver con el dinero. Y hay muchos estudiosos también dicen además que Jesús habló muchísimo más del dinero que otras cosas, claramente del amor, de la salvación y todas esas cosas, pero utilizó o hizo referencia mucho a temas puntuales del dinero, en la salvación, hizo mención del dinero, los talentos, mire, porque hablando de que en Latinoamérica el tema, en vez de Sudamérica el tema es plata, en esa época eran talentos, ¿cierto? Y el talento se reconocía como una manera de intercambiar y hacer ese trading. Entonces, vemos cómo no es indiferente para Dios el tema del dinero en sí. Y a veces, digamos que cuando vamos a la superfe, queremos espiritualizar
sobre espiritualizar el tema del dinero. Creemos que es un tema que no se debe hablar, y pienso que también eso ha hecho mucho que en la iglesia haya muchos problemas desde la perspectiva económica, que yo sé que vamos a hablar más adelante de eso. Así es. Fijemos lo que decía el versículo de Ageo, ¿no? Que la plata es mía, dice el Señor, el oro también. O sea, ¿qué nos da a entender? O sea, ¿qué quiere decir el Señor con este versículo? Nos indica que lo que tenemos no nos pertenece. Sinceramente, Él es el dueño. Entonces, ¿qué somos nosotros? O sea, ¿por qué tenemos lo que decíamos antes? ¿Porque tenemos una casa? ¿Porque tenemos un coche? ¿Porque tenemos unas gafas? O sea, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado llamémosle un trabajo, algo que realizar con ese dinero, y es ser el administrador de ese dinero. Es decir, nosotros tenemos como responsabilidad ser el mayordomo del Señor, ¿vale? Que nos da el beneficio de poder administrarlo, pero ojo, administrarlo bien, ¿vale? No sé si llegaremos hoy o nos alcanzará el tiempo para ver algunos errores grandes que se realizan a la hora de administrar el dinero, pero lo importante que nos quede claro aquí es que no somos el dueño del dinero, somos el mayordomo, el administrador, el gestor que Dios pone para poder administrarlo. Y eso, si no lo tenemos en la mente claro, que lo que hay entre nuestras manos no nos pertenece, estamos condenados al fracaso y estamos condenados a hacerle daño al dueño de lo que estás administrando. ¿Ok? Importante eso, Alex. Súper importante lo que acabas de decir, porque creo que volvemos al principio. Eso nos ubica o nos da una perspectiva correcta. Mira que cuando estamos hablando del tema, si se acuerdan, en Mateo 20, de Mateo 20 hacia adelante, nos habla de la parábola del dueño de la viña y los trabajadores. Y recuerdas que en esa parábola el Señor nos habla de una cantidad de principios que aquí podríamos hacer un programa completo del tema, pero nos habla básicamente o puntual para recordarlos: la persona que sale a buscar trabajadores para su viña, va a 1 hora de la mañana, contrata a unas personas y nos dice que por un salario justo. Ahí es un principio, si lo quieres llamar principio. Después sale a otras horas y contrata a otras personas, y después va a la última hora y ve que todavía hay personas que no están trabajando, y les dice: vamos, yo los llevo y trabajan allá. Cuando les va a pagar, a los últimos que trajo son los primeros que le pagan, y les paga, y les pagó lo mismo que a los demás. Y ahí nos habla que las otras personas, al ver esto, pues pensaron que a ellos les iban a dar más plata o que estaban más tiempo, pero les pagó lo que convinieron, lo justo. Volvemos al tema, y ellos se molestaron. Entonces a mí me gusta la parte donde el Señor le dice: bueno, pero eso fue lo que acordamos, yo les estoy pagando lo que acordamos, primero. Segundo, la plata es mía, yo voy a hacer con mi plata lo que yo quiera, ¿cierto? La buena administración y todos los otros principios que vemos ahí. Y ese es un versículo, por ejemplo, que cabe entre lo que estábamos hablando ahora. La parábola no habla de administración de dinero y nada, porque eso es una parábola que habla de la salvación realmente, ¿cierto? Pero está en su contexto aplicada al dinero, ¿sí? La justicia, la administración de los recursos, el tener claro cómo las demás personas también necesitan. Entonces, mire cómo es la perfección en la palabra del Señor. Así en es. cuanto a lo que tiene que ver. Totalmente. Entonces, tenemos claro quién es el dueño. Tenemos claro quién es el que proporciona las riquezas, el dinero, la estabilidad financiera. Vale, tenemos claro cuál es nuestra función, que es simplemente una mera administración, mayordomía o gestión de lo que el Señor nos va dando. Y ojo con lo que vamos a decir ahora. Un día nos tendremos que poner frente al Señor y dar explicaciones de lo que hemos hecho con sus riquezas. O dejado de hacer. Exactamente. Que también es la parábola de los talentos. Así es. O sea, es decir, no te pienses que es que, claro, como el Señor es visualmente invisible, pues que Dios es espíritu, entonces no me ve y todo va para mí, va para mí, va para mí, y un día el Señor te va a decir: a ver, cuéntame, ¿qué has hecho con todo lo que yo te propuse? ¿Has engordado tú solo o has dado
y has hecho lo que deberías de hacer. O sea que, ojo, que aún estamos a tiempo de poder rectificar, de poder pedirle perdón al dueño y encaminar nuestro camino, nuestra guía hacia donde debemos de hacerlo. Alex comentaba al inicio del programa un tema súper bueno, súper interesante, que es el tema del trabajo. ¿Vale? Aquí tenemos dos versiones y tenemos la versión de la persona que dice: Señor, ¿por qué nos has castigado teniendo que trabajar todos los días? Señor, ¿qué he hecho yo para merecer este castigo tan terrible del trabajo de tenerme que aguantar al compañero todos los días, Señor? Eso por un lado, ¿no, Alex? Pero es que también tenemos la parte cristiana que dice: no, es que yo me aferro a la palabra donde dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, con lo cual yo no trabajo. Yo vivo por fe, yo vivo exactamente. Por fe. Ya, Dios se va a encargar de suplir, eso lo dice su palabra. Sí. Dios me suplirá errores, ¿no? Los unos y los otros. Y es que lo vemos hoy en día, Alex, ¿cierto? El tema de la queja continua del trabajo, en lugar de verlo como una bendición. O sea, y vamos a verlo ahora como la palabra nos lo enseña. Yo el trabajo lo veo como una bendición. Sí, totalmente. Por decirlo, para no ir tan lejos, es que, o no sé si será costumbre para el que lo hace cotidianamente, pero cuando uno está sin nada que hacer, se aburre, el tiempo se hace muy lento. Bueno, yo creo que uno se enferma sin no tener nada que hacer. Eso es de ahí. Por ende, creo que tener una buena concepción, un buen pensamiento, sí. Una buena percepción, exacta esa es la palabra, gracias. Una buena percepción de lo que es el trabajo es muy, muy, muy bueno, porque definitivamente el Señor desde el primer momento que hizo su creación estableció un trabajo. Él vio y con eso, y él dijo que era bueno, porque recordemos que el Señor hace su creación y dice que él mira y ve que es bueno, ¿no? Entonces ahí se cae por completo el tema de que el trabajo es un castigo, que el trabajo viene como maldición por la caída del hombre, que no está bien. Si uno lee Génesis otra vez 3 y analiza, el trabajo se estableció antes de que el hombre cayera. Lo que fue una maldición es el trabajo con esfuerzo, el sudor de tu frente. Eso es una cosa diferente. Eso fue el resultado del pecado. Y lo vemos hoy así, ¿cierto? Cuando nosotros pecamos, todo se descompone en nuestra vida y es como es un todo, pues el trabajo también se ve afectado, ¿sí? La provisión se ve afectada, ¿no? Entonces eso es un principio que es súper importante tener claro y no dejarse creer de aquellos sabios y sus famosas canciones. Exacto. Yo creo que sí, esa que se escribió esa canción no, mentiras, bueno, me lo va a decir de todas maneras. Eso en esta época cantaría reggaetón, digo. Y sus famosas letras profundas. Así es. Fíjate lo que Alex está explicando, ¿no? O sea, mucha gente opina eso, ¿no? Es que a consecuencia, y quizá personas que están dentro del evangelio, que están dentro del cristianismo, piensan, es que el trabajo nos llega por medio, como consecuencia de la caída de Eva y Adán, entonces el Señor nos castiga con el trabajo. No, o sea, el trabajo está en muchos antes, como decía Alex. Génesis 2:15, ahí nos lo enseña, dice, el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Qué es eso? Pues trabajo. Pues no dijo, el Señor no dice, lo puso al hombre en el jardín del Edén, le dio una hamaca, una piña colada y le dijo, báñate en el lago. No, o sea, el Señor no dice eso. Dice, lo puso ¿para qué? Para que se ocupara de él y lo custodiara. Ahí vemos el trabajo. ¿Vale? Otra cosa es lo que Alex dice, que ya el trabajo esforzado, de sudor, de dolor físico en muchas áreas, de muchos trabajos, sí viene a consecuencia de la caída del hombre. Pero el Señor, es más, vemos como el Señor trabaja antes de poner al hombre. O sea, ¿qué realiza Dios los 6 primeros días? Dice, y al 7º día Dios descansó. Es decir, está trabajando.
ahí le pongo otra. ¿Qué pasa? Ahí, no, ese trabajo es fácil, solo hablar, eso es fácil. Que esa es otra cosa que uno ve en el diario, el que está trabajando y está diciendo, no, pero es que ese no hace nada ahí sentado, mire, no, pues así cualquiera trabajo, y eso gana un poco de plata por estar ahí sentado haciendo nada. Eso es parte de la queja, ¿no? Exactamente. Y se escucha constantemente, ¿no? Sí, no, además, sobre todo cuando se comparan trabajos de esfuerzo físico con trabajos quizá de una preparación, de una formación, de una carrera, ¿no? Cuando sí, a lo mejor se habla de decir, que a lo mejor te pongo el caso de un abogado y a lo mejor un obrero de la construcción y te dice trabajo, a que le dice el obrero al abogado, tú no sabes lo que es trabajar, yo sí lo sé, que estoy de sol a sol picando piedra, ¿no? Exactamente, tal cual. Ahora con el tema de los youtubers, yo he escuchado cantidad de comentarios y lo confieso, en unas también llegó, oiga, sí. Pero en estos días, una noticia en Colombia de un youtuber que se gana una cantidad de plata. Hay un problema ahí con la DIAN y todo el tema. Yo digo, y un día entré pues, a ver cuál es el contenido. Y yo, este mal le pagan toda esa plata por eso. Digo, wow, de razón que la gente dice, imagínate que puede pensar una persona que estudió, yo qué sé, 20 años, que ha escrito libros, que ha hecho y ha investigado y que su nivel de vida no se compara al de los demás. Pero también hay que ver, digamos, desde la perspectiva, bueno, hay muchas cosas, hay mucha tela para contar, pero desde la perspectiva de lo bien que hace cada uno su trabajo, ¿no? Y eso es un principio que Dios nos manda también. No sé si vamos ahorita creo que alcanzamos a llegar a ese punto hablando del trabajo, pero porque Dios nos pide también que seamos diligentes, que seamos buenos trabajadores, que no nos hagamos los locos, que trabajamos mientras el Señor nos está viendo ahí. Así y después nos quejamos, ¿no? Queremos un ascenso y no somos excelentes. Bueno, todos esos son principios realmente como tú lo hablabas, ¿sí? Y entonces llegamos al punto de ser excelentes en lo que hacemos. Una persona recibe su rédito del trabajo bueno que hace, porque también hay muchos que no llegan allá. Entonces, si él está donde está, es porque algo está haciendo bien. Gústeme a mí o no me guste, ¿no? Exactamente. Porque, pues, que no me guste a mí el reggaetón o que no me guste a mí el contenido, no, eso es una cosa diferente. ¿Ya? Así es, completamente de acuerdo. Sí, porque, a ver, para ese tipo de cosas, Alex, también no todo el mundo sirve, ¿no? La prueba las tienes en que unos tienen unas... Ya no hablamos de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ya no hablamos del contenido, eso es otro tema aparte. Pero es decir, ahí vemos gente que moviliza en sus streamers, en sus directos, 70, 80 mil, 90 mil personas. Es decir, para hacer eso tiene que haber un trabajo previo para poder afrontarlo, ¿no? Y para poder ganarte la vida de eso. Reitero, no entramos en el contenido, sino simplemente en el hecho de poder movilizar ese tipo de visualizaciones. No es algo sencillo, no es ponerte una cámara y venga, ponte a hablar y ya la gente va, ¿vale? Hay un trabajo previo. Eso es a lo que vamos, ¿no? Entonces, decíamos y dejábamos claro de que el trabajo no es un castigo de Dios, sino Dios crea el trabajo para beneficiar al ser humano, ¿no? En Éxodo 34, 21, en la primera parte nos dice, tenéis 6 días en la semana para hacer vuestro trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar, ¿vale? Porque también hay mucha gente así, ¿no? Obsesionada completamente por el trabajo, y es que trabaje y de sol a sol y de domingo a domingo, y entonces descuidamos las cosas de Dios, descuidamos la familia, descuidamos a los hijos solamente con trabajo, y eso no es lo que el Señor nos manda. El Señor nos dice, ¿tenemos que trabajar? Sí, pero siempre bajo un orden, ¿no? Sí, no, es que eso es yo creo que muchos caemos en eso, yo me incluyo ahí también. A veces llega una época donde uno piensa solo en el trabajo y deja muchas cosas por fuera, la salud, la familia, todas esas cosas, y tenemos que ser conscientes de lo que toca decir. Al final nosotros también tenemos que mostrarle al Señor qué tan buenos mayordomos hemos sido de todo lo que el Señor nos ha dado, y volvemos a ese
a ese punto de todo, ¿sí? No solo el dinero, sino de tu tiempo, de tus hijos, de la relación con él, bueno, de todas esas cosas. El trabajo es necesario, ¿sí? Total. Lo dice su palabra, Éxodo 24 también dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, lo dice Segunda Tesalonicenses, perdón. Y la importancia del trabajo, lo que tú mencionas de los 6 días para trabajar, que están en 34-21, ¿es que es? ¿Me dijiste? Sí. En el Éxodo 34-21. Eso nos muestra que es necesario el trabajo, o sea, que es mentiras cuando nos dicen que no, que obviamente que no es necesario, obviamente sí vivimos por fe, porque es que el trabajo, Dios es el que nos lo da, o sea, de pronto hay que resaltar eso, ¿no? Cuando estábamos hablando del principio del cristiano o el creyente, que decía, no, pues que Dios proveerá, no nos referimos a que no hay que tener fe para trabajar, sino nos referimos a es que hay que tener un entendimiento correcto de las cosas, ¿sí? No importante eso porque también es esa otra vertiente que decíamos al inicio, ¿cierto? Lo que estaba comentando Alex ahora. Mucho cristiano que entonces literalmente se agarran y Jehová es mi pastor, nada me faltará, con lo cual yo me levanto, desayuno y me voy a hacer visita a todos los hermanos. Y ya Dios proveerá, yo cuando llegue a mi casa ya me encontraré un plato de comida, un plato de cena y ya Dios verá cómo paga los gastos. No, y es muy clara la palabra con eso y nos lo dice como Alex estaba diciendo, lo volvemos a repetir por si quieres tomar nota. Segunda de Tesalonicenses 3:10 nos dice, incluso cuando estábamos con ustedes, aquí habla el apóstol Pablo, les dimos la siguiente orden, los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sí. Importante eso, ¿no? Y ya me meto un poquito al rancho y me salgo porque no es mi tema, pero ahí también entra un poquito las mamás y los papás que tienen a los hijos y a las hijas en casa, que ni estudian, ni trabajan y no hacen nada más que mantenerlos porque sí, porque a los hijos no les apetece trabajar y el padre dele, supla, póngale cama, póngale comida, póngale todo, encima dele para los vicios. Dios no nos manda eso. Fijaros lo que dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Y me salgo del rancho porque no es mi tema, ¿vale? Y otro punto ahí súper importante, porque a veces nos olvida eso, y eso está muy importante con lo que acabas de decir, va en línea, y es que el trabajo también nos ayuda a desarrollar el carácter. ¿Sí? Mira que la palabra de Dios dice en un proverbio, en el proverbio 12:24, dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. ¿Cierto? Ese carácter de aquellas personas que no trabajan, que todo lo reciben y que esperan pues que la provisión venga de muchos otros lados, algunos dirán del universo, nosotros diremos venga solo de Dios. Eso es delicado porque cuando viene el tiempo de la escasez, entonces ya la queja va directamente contra Dios. ¿Por qué si tú dijiste que no debo tener afán porque tú me proveerás todo y por qué no provees, ¿no? Entonces eso es un pensamiento tóxico, nocivo para la misma fe del creyente. Así es. Alex, nos hemos quedado sin tiempo, nos hemos quedado muchas cosas por fuera, nos hemos alcanzado a ver un poquito lo que es el dinero y un poquito sobre el trabajo, pero nos hemos quedado muchas cosas por fuera. Nos hemos quedado los gastos, es decir, qué gastos tiene que tener un cristiano, cuáles no debe de tener. Nos hemos quedado... las deudas, digamos. Las deudas, la avaricia y la codicia, el hablar un poquito también de eso, ¿no? Lo que Alex decía, debe de un cristiano debe de endeudarse, no debe de endeudarse, tiene que tener un cristiano tarjetas de crédito, no. Debe un cristiano jugar a la lotería, no debe de jugar. Hay muchas cosas que nos hemos dejado ahí atrás, ¿vale? Pero vamos a dejarlo a vuestra entera decisión. Es decir, si queréis que continuemos hablando de este tema, que hablemos de las deudas, que hablemos de cómo el cristiano debe de administrar las riquezas o la economía que Dios le da. Si queréis que resolvamos esta pregunta, ¿puede un cristiano jugar a la lotería? ¿Puede un cristiano apostar? ¿O puede un cristiano tener préstamos personales, tarjetas de crédito? Déjanoslos en la caja de comentarios. Si quieres que respondamos todo esto, solamente tienes que decirnos, tengo esta pregunta, tengo esta duda, me gustaría que nos aclararais lo siguiente y nosotros nos podemos a trabajar. Finalmente, nosotros trabajamos para nuestro jefe, que es el Señor, pero también los temas son para la edificación del pueblo. Y si tú
que nos estás viendo en este momento tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema y quieres que te aclaremos, simplemente con el hecho de que una persona ya tenga una pregunta o algo que no tiene claro, nos ponemos a trabajar para resolverla, ¿vale? Porque realmente debemos de trabajar. Acordémonos que el Señor dice, yo dejo a las 99 y vuelvo a por la perdida. Entonces, con que simplemente una persona tenga una duda, nosotros nos ponemos a trabajar con eso. Pero hoy nos quedamos sin tiempo. Alex, no sé si quieras comentar algo más como cierre. Que sí, igual nos quedó mucho por hablar, pero ¿qué podríamos decir, no? La importancia de verdad en el trabajo de honrar a nuestros empleadores, de honrar a nuestros compañeros, de ser honestos, de bueno, lo que hablaste, de trabajar sin caer en excesos, de pedirle a Dios por nuestro éxito, ¿no? Porque eso va acompañado también de ese deseo del dinero, ¿no? Uno dirá, no, el éxito solo son los empresarios, pero también el éxito en el trabajo, también eso es dado por Dios. Y recordemos rápidamente a José. José pasó por esa etapa de ser un niño bien, como lo diríamos ahora, a ser un esclavo, y siendo esclavo pasó a trabajar en la casa de su empleador y fue promovido, fue mancillado su nombre, fue allá a la cárcel, pero después el buen trabajo también lo volvió a sacar. Y todo eso, al final él reconoce que fue Dios el que lo hizo pasar por todo ese proceso, pero claramente también la actitud que él tuvo en todo ese proceso lo logró sacar a flote al final. Entonces, para nosotros que estamos empezando año, sabemos que hay muchas personas ahora que tal vez estén sin trabajo, otras que tal vez ese no sea su problema, pero creemos que esto es un principio que todos debemos poner en práctica si queremos honrar a nuestro Dios al final. ¿Sí? Así es. Es eso. Esperemos que haya quedado un poquito claro el tema del dinero, el tema de la mayordomía, el tema del trabajo, que hayamos roto paradigmas, que hayamos roto falsos pensamientos o falsas formas de pensar o actuar, que muchas veces por tradición o por costumbre nos llega a nuestra vida, y sepamos realmente qué tenemos, por qué lo tenemos, para qué lo tenemos y por quién lo tenemos. Sumamente importante eso. Nada más, os emplazamos al siguiente domingo. Antes anunciamos, ya tenemos fecha de regreso de ¿A dónde iré? Nueva temporada, arrancamos, apúntate la fecha en la agenda, miércoles día 2 de febrero, 8:30 de la tarde. Miércoles 2 de febrero, 8:30 de la tarde, arrancamos nueva temporada de ¿A dónde iré? ¿Enfocado en qué esta nueva temporada? En actualidad. Vamos a ver la actualidad que cada día vemos en noticieros, en prensa, en portales digitales. Vamos a ver lo más destacado de cada semana y vamos a ver si realmente está a la luz de la palabra, qué enseñanza nos da y cómo debemos de actuar con cada una de las noticias que vemos, ¿vale? Nada más, Alex, cojamos fuerza, se vienen cosas, se viene trabajito, vamos a ir a desarrollar las cosas que el Señor nos está dando. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, por estar siempre ahí. Nuestro hermano Alex Riascos nos va a estar acompañando en más ediciones de este magazine dominical, si Dios lo permite, y si Alex gusta, para nosotros será todo un placer seguir compartiendo espacio contigo. Claro que sí, Jonathan. Aquí estoy atendiendo el llamado del Señor y, por supuesto, a todas tus invitaciones. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a vosotros que estáis ahí al lado. Recordad, ya vamos de seguido, los domingos nuestro magazine Camina y Ven a las 6 de la tarde, y a partir del día 2 de febrero, ¿A dónde iré? Miércoles 8:30 de la tarde. Por lo demás, os deseamos un maravilloso inicio de semana, que el Señor os bendiga grandemente y adelante a trabajar con felicidad y dando gracias al Señor. Adiós. Fuerte abrazo para todos y bendiciones. Chao, bendiciones. Chao. Chao. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escucharlo, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo.
Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y el no escucharlo, pero está hecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.